Edison, este espacio es la Casa Museo. ¿Cómo se llama este espacio? Casa Museo Medallor, aquí en Boston, a 3 cuadras del parque. Pues hermano, me he encontrado con una gran sorpresa. Aquí hay historia. Empecemos. Así es, nosotros lo que primero ponemos acá en la recepción es un proyector Filzone 8302 utilizado en gran parte de las salas independientes del país, que fue parte de la memoria histórica de lo que fueron los teatros. Por ejemplo, el Teatro Junín en Medellín fue un teatro que le cabían 4.300 personas. Fue el cuarto teatro más grande del mundo en su momento y fue demolido para darle paso al edificio Coltejer. Continuemos entonces. Miren, recepción, también vendemos libros alucientes. Muy buen punto este. Bueno, Jaime, aquí tenemos una cámara del año de 1912, de la época del Titanic, que aún mantiene su vida útil. Es decir, en esta cámara podemos todavía saber cómo se tomaba una fotografía antiguamente, con los carretes donde se pondrían las placas calcaicas y que de esta manera a través del lente se reflejaba la imagen en el papel y con una tela negra se evitaba que el papel se velara para poder pasar a lo que... Esa era la famosa que uno se metía así. Exacto, exactamente, se tapaba para evitar... ¿Qué tenemos aquí, Edison? Aquí hay unos proyectores de filminas de diferentes épocas y un proyector de tiro de chorro de luz para publicidad que también fueron utilizados pues en su momento. Y este es un rectoplanógrafo, un aparato de más de 100 años de antigüedad que medía la distancia entre la cámara y el objetivo. También fue utilizado en topografía para medir distancias entre ellos. Este salón me encanta. Así es, acá tenemos una sala de revelado antiguo que refleja un poco lo que fue trabajar manualmente el revelado de fotografía. Aquí vemos varios reveladores de fotografía que fueron utilizados en su momento en algunas universidades o laboratorios de fotografía del mundo, daba para que las fotografías quedaran ya en su secado final. Tenemos varios lentes que han sido utilizados también en temas de publicidad o cámaras de fotografía, y tenemos un lente alemán de 1965. Este lente era considerado un lente espía porque desde la montaña se podía visualizar a larga distancia, de esta manera pues mirar los movimientos de tropa. Lo hacía mucho el ejército alemán y que hizo parte pues también de esta colección. Aquí esta sí me trae unas remembranzas muy grandes, ¿no? Sí, así es. Todo lo que tiene que ver con las filminas que hicieron parte de las exposiciones en las universidades o centros culturales, y que hacían parte también pues de llevar un negativo y proyectarlo en una pared o en un espacio de auditorio para poder de esa manera acompañar una charla que se pudiera dar. Aquí en este costado ya tenemos lo que es cámaras de Polaroid. Sí, exacto. Estas cámaras son instantáneas, que fueron utilizadas, la primera de ellas, por ejemplo, para el servicio de fotocarnet, donde sacaban 4 fotografías en una sola, de una misma persona. En estas otras pues son cámaras más de turismo o de hogar, y la última cámara, una Polaroid, era utilizada también ya pero a nivel ya más pesado de laboratorios. Esto sí es una reliquia, ¿no? Sí, así es. Las cámaras que fueron utilizadas mucho para hacer las fotografías de rollo o grabación de cinta. Aquí hay algunas de ellas de 35 milímetros y también un libro que por su antigüedad pues también recopila un poco todos los tipos de cámara que existían pues en estos tipos de formato que vemos en este caso. ¿Esto es un proyector o esto es de luces? Sí, este es un proyector también, al igual que el que vimos en la entrada, utilizado más para el tema publicitario, que tiran un chorro de luz blanco y que puede ir cambiando una imagen cada cierto tiempo. Y lo refleja lejos. Lo refleja lejos, así es. Bueno, continuemos aquí. Esto es como un salón de presentación. Sí, así es. Hicimos, digamos, simular un set de televisión. Un set de televisión, exacto, donde la gente también puede hacer de presentador, tomarse su fotografía, hacerse su video. Y también explicamos un poco que la televisión en Colombia llegó en el año de 1956, traída por el expresidente Rojas Pinilla de Alemania precisamente, y que de ahí pues partieron los primeros canales y programas que permitían pues de esta manera pues visualizar un poco la historia del país. Las cámaras anteriormente eran utilizadas solamente como
paso de la imagen hacia la casetera. No tenían cassette incorporado, ninguna de estas cámaras lo tiene, porque anteriormente era la grabación aparte de la cámara. O sea, era pregrabado. La cámara iba a una casetera, exacto. A la casetera, la cámara solamente servía de puente para recepcionar la imagen y llevarla hacia la casetera. En pocas palabras, la cámara sola, usted quedaba sin nada, porque no podía grabar, no tenía dónde meterle un cassette o algo. La casetera siempre iba al lado para poder grabar. Acá vemos, por ejemplo, ya varias cámaras de diferentes épocas y nacionalidades. Entre ellas una cámara que fue de las primeras que fue utilizada en los canales regionales de Colombia, una Betacam, que por cierto le decían la Pesacam porque pesa unos 25 kilos aproximadamente. Y dentro de las cámaras que tenemos acá también tenemos algunos formatos que fueron utilizados, como el Betacam, el Beta, el VHS, el Video 8, y aquí tenemos una cámara de cine que tiene 4 lentes. Uno de ellos es considerado uno de los lentes más pequeños del mundo para cámara de cine, y siendo tan pequeño de solo 2 centímetros, tiene una distancia focal de 40 milímetros. Sí. Aquí tenemos un espacio para que la gente se tome sus fotografías, se lleven un recuerdo. La gente puede venir aquí de manera temática a tomar un sombrero, un Oscar, una bufanda, unas gafas y tomarse su fotografía aquí en este espacio que fue precisamente destinado para ello. Esta es otra de esas Betacam, de esas pesadas. Sí, exacto. Esta es una Sony ya de disco. Digamos que es un formato que no fue tan efectivo en su momento, pero que de igual manera queda pues la remembranza de las cámaras de disco que tuvieron pues un paso por la televisión muy corto por su riesgo, ¿sí? Y el tamaño de los trípodes, ¿no? Claro, sí. Bien pesados. Así es. Continuemos, Edison. Es que esto sí es el verdadero museo. Así es, aquí encontramos fotos exclusivas del detrás de cámaras de la serie Comando de Búsqueda. Y también se hizo la recreación de una sala de interceptaciones. Esta sala de interceptaciones para la época de los años 90 fue utilizada por el bloque de búsqueda para escuchar las conversaciones de Pablo Escobar y sus secuaces. Dentro de este recorrido lo que queremos hacer es un homenaje al bloque de búsqueda y dejar de mostrar como un héroe a los delincuentes. Y queremos hacer una reflexión con esta imagen. Aquí el actor Juan Rodríguez, que representa a Pablo Escobar, lo vemos en una de las escenas donde el personaje está casi como en un lugar no muy agradable, en un socavón escondido, aún siendo en ese momento para muchos una de las personas más ricas del mundo. Pero lo que queremos dar con esta reflexión es que realmente el camino por la delincuencia puede llevar más temprano que tarde a una tumba o a una cárcel. Por eso es mejor buscar otros momentos, otros espacios de la sociedad que permitan realmente ir a cumplir sueños reales y no efímeros de momento. Muy bien. Aquí en este espacio, este radio sí me llama mucho la atención. Y además, esto lo llamarían los paneludos, ¿no? Sí, así es. Eso es parte de la utilería que usamos en la serie. También quisimos poner un poco que no fue fácil recopilar todos los elementos que usamos en la serie, como este radio que es de la época de los años 90, que fue utilizado pues para las grabaciones. Y aquí mostramos algunas fotos reales de lo que fue la investigación que hicimos, porque también quisimos dejar claro en esta versión de la historia de Comando de Búsqueda que Escobar, dentro de lo que se ha manejado como mito, muchos dicen que no está muerto, que lo mataron los Pepes, que él se suicidó. Entonces digamos que quisimos dentro del ejercicio investigativo analizar el acta de levantamiento y un experto forense hace ese análisis en la historia. Comando de Búsqueda, miren. Es recordar que esta serie no ha salido todavía, o sea, la gente que llegue aquí puede observar un pequeño resumen de la misma y a la vez también recopilar un poco lo que se consiguió como material investigativo, pero la historia todavía no ha sido mostrada a la opinión pública. Llevada al cine. Una sala de cine donde pues hacemos un homenaje también
a la producción El último sobreviviente del Chapecoense, que también nos deja una enseñanza, porque el jugador Elio Sampier Neto soñó con el accidente 3 días antes que ocurriera y soñó que quedaba vivo. Y dentro de ese mensaje reflexivo que tiene la Casa Museo, pues quisimos decirle a la gente, vean esta historia, que más usted soñar con un accidente y quedar vivo después del mismo. Qué prueba de fe tan grande para este jugador. Hoy por hoy es una persona que da su testimonio de milagro de vida en muchos escenarios, para decirle a la gente, no esperen que un avión caiga para abrazar a tus seres queridos. Qué buen mensaje ese, muy bueno. Y ya para cerrar, esta sala me encantó porque creo que aquí sí hay la verdadera historia en años, no en aparatos, sino en años. Esto aquí estamos hablando de muchos años, Edison. Claro que sí, porque es que las proyecciones del cine mundialmente siempre arrancaron por la cinta, por tener la posibilidad de que muchos fotogramas pasaran uno tras el otro y formaran una imagen, y eso a veces la gente no lo identifica, y por eso tenemos una colección muy completa de varios proyectores de diferentes años y nacionalidades. Por ejemplo, este proyector Philips del año de 1958, que además tenía su propio sistema de energía en el mismo proyector. Esto pesa más de 60 kilos, es un aparato que, por cierto, es muy escaso de conseguir, quizás yo creo que sería el único que está en Colombia en este momento, y que dentro de esa recopilación de historia nos hace traerla al museo. Hay diferentes formatos que fueron usados, por ejemplo, los proyectores de acá son de Super 8 y Video 8, que fueron utilizados más para el servicio de home o videos domésticos, ¿sí? Porque cuando se sacaron las primeras películas, que eran regularmente para teatros de mediana circulación o universidades, eran más de 16 milímetros. Dentro de ello, de esta recopilación, tenemos una película de Jesús de Nazaret del año de 1942. Uy, por Dios. Y recordamos que en esos momentos las películas se proyectaban en 2 carretes. ¿Por qué en 2 carretes? Porque cada carrete no alcanzaba a proyectar sino entre 40 y 45 minutos. Y eso hacía que innecesariamente el teatro hiciera una pausa en la mitad de la película para cambiar la cinta. Pero ese espacio también lo daban para que la gente saliera a comprar crispetas o gaseosa fuera al baño. Claro, me acuerdo mucho. Y de esa manera se hiciera. El tráiler de las películas, aquí lo vemos como era un tráiler anteriormente. Eran 4 foticos, donde la gente tomaba la decisión a la entrada del teatro de qué película iba a ver, pero la imagen que veía para poder promocionar la película eran unas fotos del detrás de cámaras o la foto fija de la película. Y aquí vemos cómo se utilizaba anteriormente la edición de cinta, que utilizaban en Handel, un aparato para poder visualizar la cinta y de esa manera tomar la decisión dónde se cortaba. Y después de que la cinta estaba dividida en pedazos, en estos empalmadores que vemos acá, que hay 2 de ellos, podían empalmar la cinta con una pega que está aquí, que también está una incluso sin desempacar. De esa manera pues se iba dando escena por escena la posible finalización de una producción cinematográfica, que por cierto era muy artesanal, muy manual, por eso editar una película podría tardar muchos meses. Suscriptores, este es el espacio donde tenemos que venir a hacer memoria, a conocer el cine, a conocer de dónde venimos, qué aparatos utilizamos. Y aquí encuentran en esta casa museo a Edison, a su hija Manuela, que también los atiende y los lleva a remembrar la historia del cine en Colombia. Un saludo muy especial, Dios les bendiga.